Bueno, estamos en gozo por todo lo que, como comentaba mi esposa, está sucediendo en la iglesia, en el pueblo de Dios, el pueblo que está creyendo a su palabra, el pueblo que está creyendo todo lo que dice, y conforme a lo que se está creyendo y estamos haciendo, estamos viendo la gloria de Dios. Casualmente vengo a traer un tema que nos lleva a nosotros para reflexionar sobre lo que ha estado sucediendo en nuestras vidas en este tiempo. Sabes, nosotros, al igual que la creación, cuando habla ya en el Génesis 1, sabes, nuestras vidas estaban en total desorden. Yo quiero leer un poquito de este Génesis. Dice así Génesis 1, todos lo conocemos, el principio de la creación. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, dice la palabra de Dios. Entonces, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, sabe, la tierra se encontraba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sabe, así estaban nuestras vidas después del Señor habernos creado, sabes, por causa del pecado de nuestros primeros padres. Se encontraba desordenada y vacía. Yo no sé cómo llegaste tú al Señor. Yo no sé cómo pudiste tú llegar a la vida de Dios, de qué manera. Pero la palabra nos enseña a que por causa del pecado hubo una separación del hombre con Dios. Y por causa de eso, todos nosotros fuimos arrastrados por el pecado. Cuando yo conocí de Dios, estaba así, desordenado y vacío. Una vida desordenada y vacía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba moviéndose en el aire, pero mi vida aún estaba desordenada. ¿Por qué? Porque todavía no había yo aceptado a Cristo Jesús como mi Señor y suficiente Salvador. Entonces mi vida necesitaba algo. Mi vida necesitaba ser ordenada. Pero ¿cómo? Conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a nuestro Señor. Esa era la manera como iba a ser, no en mis fuerzas, no porque yo creo, no porque dicen que si debo hacer estos pasos, no porque si debo leer estos libros. Debe ser algo totalmente dirigido por el Señor, algo donde nos lleve a nosotros a la reflexión y a un cambio total en nuestras vidas, a una convicción de que estamos verdaderamente mal en el Señor. ¿Sabes? El Señor Jesús, Él nos dijo a nosotros que el Espíritu Santo nos llevaría a conocer toda la verdad. Y esa verdad nos haría libres. Entonces, estábamos nosotros así, con una vida desordenada, con una vida vacía. El Espíritu estaba allí dispuesto, pero nosotros no, como dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne nos obliga a nosotros a estar siempre en el pecado. Así hasta que hubo un día que en medio de esa gran aflicción clamamos al Señor, o el Señor, y el Señor escuchó nuestras oraciones, y el Señor envió, ¿sabes?, a alguien a que nos hablara. El Señor propició algo para
poder interrumpir ese caminar y poder hacer en nosotros ese cambio, ese orden en nuestras vidas, porque veníamos totalmente descarriados. Aunque llevamos muchos años ahora en caminar con el Señor, aquellos que lo recibimos, estábamos antes desordenados y vacíos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. En medio de esa gran aflicción clamamos y Él envió y lo aceptamos, y comenzó el Señor a organizar nuestras vidas. Ahora estamos caminando en el Señor. Muchos tenemos ya cierto tiempo en el Señor, pero resulta que todavía hay problemas en nuestras vidas, todavía sentimos en nosotros tristeza, temor, aflicción, depresión, iras, contiendas, cosas así por el estilo. Y es donde nosotros vamos a hacer un alto en esta mañana y vamos a pedirle al Señor para poder identificar qué está sucediendo en nuestras vidas. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué no hemos avanzado como Él quisiera que nosotros avancemos? ¿Por qué no estamos siendo tan santos como Él desea en su palabra que seamos santos? Porque dice que somos sus santos. Él ya nos purificó, Él ya nos perdonó, Él ya nos justificó delante del Padre. ¿Y por qué nosotros todavía seguimos con una vieja conducta? El viejo hombre todavía se sigue levantando en medio de todo. ¿Sabes? Así como Nehemías, que es donde yo te voy a estar hablando en el día de hoy, debemos hacer un alto en nuestras vidas y pasar revista a nuestro estado espiritual. Hoy el Señor te dice, hoy traigo esta reflexión porque lo puse en mi corazón y lo estaba haciendo y dije, bueno, Señor, gracias porque me has hablado a mí y ahora puedo compartir a la congregación. Puedo compartir a aquellos, Señor, que estén escuchando este video, que estén viéndolo, Señor, para que sea lo que tú me has enseñado, Señor, sea para ellos de un cambio de buen provecho, sea para ellos de reflexión, sea para ministrar sus vidas y puedan hacer un alto y decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sabes? Nosotros debemos ver cuáles son las condiciones en que estábamos antes de iniciar todo este proceso en el Señor. Y cómo estamos ahora en ese proceso. Cuando han pasado estos años, entonces, ¿cómo estamos nosotros ahora? Y yo quiero hablarte hoy en Nehemías, capítulo 13. Quiero hablarte del versículo 1 al versículo 9. Y he colocado el título de esta enseñanza, es desinfecta, fumiga tu casa y organízala. Desinfecta o fumiga. Estamos en el tiempo de la pandemia, estamos en el tiempo del coronavirus, estamos en el tiempo donde todo lo debemos limpiar. ¿Para qué? Para que ese virus no venga a contagiarnos a ninguno de nosotros. Entonces vamos a detectar qué espíritus, qué virus hay en casa y esté contaminándonos, porque es tiempo de levantarnos a organizar, a hacer un buen aseo espiritual en nuestras vidas, así como lo hemos hecho en nuestras casas y nos cuidamos, cuidando de ese protocolo. Nosotros ahora vamos a hacerlo, pero con el protocolo del Señor, de todo lo que dice, para que nuestras vidas entonces se mantengan saludables, nuestras vidas no sean contaminadas. Dice la palabra de Dios en Nehemías, dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 13, versículo 1. En aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo todo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición.
Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Señor Dios, o de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, dice aquí Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para ver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Vemos aquí entonces que Nehemías anteriormente había organizado absolutamente todo, había dejado todo allí y se había devuelto, como dice él allá, dice, se había devuelto al rey Artajerjes. Pero vemos aquí que mientras eso sucedió, ese tiempo, ¿sabes? Empezó el enemigo otra vez a tratar de infiltrarse, para otra vez posesionarse del lugar donde había salido, del lugar donde lo habían sacado. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que cuando un espíritu sale de su casa, es echado de su casa, dice que va y busca 7 peores que él. Y entonces, porque él sale, y dice la palabra de Dios, porque sale, no encuentra reposo, no encuentra descanso, entonces dice, ¿sabe? Voy a devolverme a la casa donde salí. Y de allí, entonces, no me podrán sacar porque iré con 7 espíritus peores. Y dice que el postrer estrado de la persona va a ser peor que el primer, porque él fue arrojado del cuerpo, fue sacado del cuerpo de una persona. Y este espíritu llama a ese cuerpo mi casa. Así como el Señor Jesús nos enseñó que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora ya nuestro cuerpo ya no es este cuerpo de carne, sino es considerado el templo donde está allí el Espíritu Santo de Dios, donde mora, y donde nosotros debemos cada día es santificarlo, sacar todo aquello viejo, cada vez todos esos trastes viejos. Pero resulta que este espíritu va y vuelve, y aquí estamos hablando de Tobías el amonita. Es considerado también en lo espiritual como un espíritu que viene a tratar de detener la obra de Dios que quiere hacer en tu vida y en mi vida. Para poder entonces organizar nuestras vidas, antes nosotros debemos conocer los mandatos de Dios que dice en su palabra. Y vemos nosotros entonces aquí en este capítulo de Nehemías, capítulo 13, vemos en el versículo 1 y 2, donde lo que tenemos que hacer primeramente. Dice así la palabra: aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, estaba allí todo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Sabes, los moabitas, los amonitas
no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Conforme el pueblo se fue acercando a Dios en adoración, como se ve en Nehemías 11 y capítulo 12, ¿sabes? Se volvieron conscientes de los estándares de Dios mencionados en Deuteronomio 23, versículos 3 y 4, donde está hablando casualmente esto que está diciendo Nehemías, donde dice que fue hallada, dice, se leyó el libro de Moisés, y ahí estaba escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación. Y el pueblo de Dios se había mezclado. Y no solamente que se habían mezclado, sino que ya ellos habían abierto puertas para que uno de ellos viviera ya dentro, estuviera dentro del templo de Dios, dentro del templo que es tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que por no haber los amonitas y moabitas haber salido a ayudar al pueblo de Dios, sino por el contrario, ellos sabían lo que Dios iba a hacer con este pueblo, y lo que hicieron fue tratar de resistir lo que Dios iba a hacer. ¿Sabes? Nadie podrá resistir lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo y conmigo. Solamente tú si te vuelves incrédulo, solamente tú si no crees a las promesas, solamente tú si vives pendiente a las circunstancias, solamente tú si tus ojos están apartados de Cristo y están pendientes a lo que está sucediendo a tu vida. Pero si estamos pendientes a nuestro Señor Jesucristo, si estamos pendientes a las palabras de Dios, si las creemos y las hacemos en nuestras vidas, entonces vas a cambiar, vas a ser diferente. Dios va a hacer la obra, porque Dios dice, al que cree verá la gloria de Dios, y esto lo hemos estado nosotros declarando aquí en Adulam. Cree y verá la gloria de Dios, porque sabes que este espíritu amonita, este espíritu de Tobías, como está aquí, que es lo que vamos a estar hablando, sabes, este va a venir a tratar de detener la obra. Es ese espíritu que se movía en Tobías. No es que sea Tobías, es el espíritu que se movía. Y allí es identificado entonces como lo que se mueve, lo que se movió en Tobías, que tú identifiques también, ojo, que ese es un espíritu amonita que quiere tratar de detener la obra que Dios quiere hacer en ti. Entonces, el Señor, ¿sabes qué? No permitió que esto sucediera. Por el contrario, ellos así como salieron fue para tratar de destruir al pueblo de Dios, maldiciéndolo. Contrataron a Balaam. ¿Para qué? Para que declarara palabras de maldición contra el pueblo de Dios. Pero sabemos nosotros que el Señor no le permitió a Balaam que declarara una palabra de maldición, sino que todo lo que salió por la boca de Balaam fue de bendición. 3 veces los bendijo, porque 3 veces lo contrataron para maldecirlo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios estaba en obediencia, porque el pueblo de Dios estaba creyendo en uno solo, estaba adorando un solo Dios. El pueblo de Dios estaban allí en unidad, como tú y yo debemos permanecer en unidad para ver entonces manifestada la gloria de Dios en nuestras vidas. Para todo aquel que quiera maldecir, sabes, tu hogar, que quiera maldecir a tus hijos, que quiera maldecir tu economía, que quiera maldecir tu salud, entonces el Señor hará todo lo contrario. Te bendecirá para que esa persona llegue y diga, wow, entre más lo maldigo, este está en más próspero, está en mejor salud, está en mejor esto, entonces mejor no digo es nada, porque Dios lo hará. ¿Sabes? Entre más se acercaron el pueblo de Dios y comenzaron a aprender de la palabra de Dios, empezaron a enterarse de todo lo que el Señor decía allí en el libro de Moisés, como se le llama, en la ley de Moisés. ¿Sabes? Ellos allí pudieron ver que no debían entrar jamás en la congregación de Dios estos amonitas, y ahí estaba Tobías. Esta orden era un mensaje fuerte.
tanto entonces como ahora sigue siendo ese mensaje. Le decía a los amonitas y moabitas: ustedes no son parte del pueblo de Dios, no pueden vivir la forma de pensar y las obras de su cultura anti Dios y tratar de unirse a la vida espiritual del pueblo de Dios. Son también aquellos que quieren venir a nuestras vidas, ¿sabes qué? Para decir: no, yo también creo en Dios, pero no cambian. Sabes, una vez escuché una joven me preguntó a mí que si había algo de malo en que un compañero de estudio, de universidad o de trabajo, no recuerdo en el momento, ella estaba tratando de evangelizarlo y a él le gustaba que le hablara de las cosas de Dios, pero que todavía no veía cambios. Sin embargo, ella comentaba y decía: yo estoy insistiendo, es tanto, lo acompaño a los lugares donde va para que él no caiga. ¿Y qué lugares va? No, he ido con ellos a discoteca, pero yo no tomo, ni tampoco bailo. Vamos a otros lugares del mundo, pero yo ahí estoy con ellos. Y sabe, le dije yo: eso no nos manda Dios, porque no es en tus fuerzas. Y además, cuéntame algo, ¿hace cuánto estás haciendo esto? No, ya tengo 2 años en eso. Dice: y todavía no ha cambiado, todavía. ¿Y tú cómo estás con el Señor? Esta persona ya no era la misma, esta persona se había enfriado porque se estaba contaminando con las cosas del mundo. Ya iba a discotecas, ya iba a cine a ver películas que son solo, como dice, solo para adultos, y escuchar música mundana, porque a esta persona, cuando estaba en su apartamento, le acompañaba música mundana y tomaban licor, de todo, hablaban un vocabulario que el Señor nos permite. Así que estos Tobías que estamos permitiendo nosotros, son estos moabitas que están habitando en nosotros, estos amonitas que están allí. Y nosotros, el Señor no nos llama a que estemos allí con ellos, nos llama a que los desalojemos, que no permitamos que entren a nuestras vidas. Sabes que no solo debemos nosotros ser oidores de la palabra, sino debemos ser hacedores de la palabra, porque de nada te sirve a ti conocer las sagradas escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, e incluso saberte todos los versículos, que cuando alguien te hable, porque hemos conocido personas así, alguien le da y dice: sí, eso está en el capítulo tal de no sé quién, es el versículo no sé qué, le habla uno por otro, ese es el capítulo de este, pero la vida de ellos sigue igual como cualquier vida: iracundos, mal hablados, murmuradores, con falta de perdón. Entonces, ¿de qué sirve a nosotros? No nos va a servir de nada. El Señor dice que no solo debemos ser oidores, sino hacedores. ¿Sabes? Y dice la palabra en Nehemías, estoy en el Nehemías 13, capítulo 13, dice el versículo 3: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. No solamente oyeron, sino que de una vez actuaron, porque dijeron: es la palabra de Dios la que está hablando, y es a la palabra de Dios la que nosotros debemos obedecer, sin importar lo que diga la gente. ¿Sabes? Nosotros debemos agradar más a Dios que a las personas. Y le estaba diciendo el Señor allí a través de la palabra de Moisés, que fue escuchada por todo el pueblo, que no debía en el pueblo haber personas que pertenecieran a los amonitas y a los moabitas. Y ellos enseguida separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros.
Ellos pudieron haber pensado, ¿sabes?, muchas razones para no hacer lo que la palabra de Dios claramente les decía que hicieran. Ha podido poner muchas excusas, como en el día de hoy. Nosotros también ponemos excusas, razonamos y decimos, pero no es lógico. Le aplicamos la lógica y no obedecemos al Señor. Queremos hacer las cosas es a nuestra manera, pero queremos que Dios nos bendiga a su manera, lo que dice en su palabra. Y ahí sí le decimos, Señor, es que aquí está escrito. Señor, es que tú has dicho y no he visto. Pero no queremos hacer lo que Dios dice que debemos hacer. ¿Sabes? Nosotros en este tiempo, y estamos escuchando aquí también, y al igual que ellos, nosotros podemos poner excusas. ¿Sabes? Esa orden fue hecha hace mucho tiempo. Eso dice ahí en el Antiguo Testamento. Eso no es para ahora. Los tiempos de ahora son modernos. Oye, ¿qué te pasa? Estamos en el siglo XXI y tú todavía andas en eso. Pues nosotros andamos en el siglo XXI creyendo que este es el siglo donde Cristo Jesús va a venir y donde se llevará a todos aquellos creyentes de corazón. Porque el Señor no mira lo externo, el Señor mira es el corazón. Y el Señor sabe quiénes están caminando conforme a su palabra, quiénes están siendo obedientes, quiénes tienen luchas y están allí y clamando. Dice el Señor, todos esos que están aún en la lucha, porque veo su corazón lo que están haciendo, pero no aquel que todavía dice, pero ¿por qué todavía sigo siendo así? Cuando realmente le agrada, le gusta. ¿Sabes? Podemos decir que, oye, pero no exageres. Es una exageración. Yo como tengo que hacer esto y esto. Entonces, ¿qué? Hay personas que le han dicho a uno, ¿y entonces qué puedo hacer yo? La palabra de Dios es amplia. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios te lleva a que hagas cosas tremendas, cosas que te van a llenar, cosas que te van a traer paz, cosas que vas a vivir feliz. ¿Sabes? Los mezclados con extranjeros, esto se refiere a los que querían asociarse con el pueblo de Israel, pero no querían calcular el costo y hacer un compromiso total. Tú tienes que analizar cómo te estás relacionando tú, con qué personas estás predicándole, gastando tiempo, y si esa persona verdaderamente quiere sacrificar parte, o si tú estás permitiendo que esto también te afecte a ti y estás diciendo oye, yo esto no lo puedo cambiar, esto sí no. Como hay personas cuando están en ayuno y le dice uno, deja de ayunar esto que tanto te agrada. No, quíteme todo menos esto. Entonces estamos nosotros por hacer un ayuno para golpear a nuestro cuerpo de cierta manera, pero no entregarlo en su totalidad. Entregar todos esos deseos. Si uno hace un ayuno de lengua, no lengua en salsa ni lengua otro tipo, sino que dejes de sacar tu lengua para echarle aire, sino deja de hablar, cierra tu boca. Como decimos acá, calladita, más bonita. Calladito, te ves todo un varón de Dios. Te ves elegante, calladito. Entonces, haz un ayuno de eso. Y así como eso, haz ayunos de lo que a ti ahora mismo te está afectando. Es que te afecta por lo que la gente piensa. Haz un ayuno y dice, no me va a interesar lo que la gente piense. Yo voy a hacer esto y esto, y eso le voy a decir al Señor, quítame esto. Yo quiero saber qué piensas tú. ¿Sabes? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, también nos está llamando a esta parte. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sabes? Hay cosas que nosotros tenemos en este cuerpo, en el templo del Señor, que le estamos dando una prioridad muy por encima de las cosas de Dios. Y estamos entonces contaminando lo que está aquí dentro, porque le estamos dando esa prioridad. Estamos guardando, ¿sabes? Todos esos objetos, pensamientos, momentos que vivimos aquí por encima de Dios. ¿Sabes? Yo no sé tú que puedas tener en casa también, ya en esa casa, en lo físico, que puedas estar guardando del pasado, que puedas estar dándole a este espíritu a que entre tranquilamente por tu casa, a que siga contaminando tu cuerpo, tus pensamientos, porque dice que el corazón y la mente están unidos y la boca lo manifiesta. Así que, ¿qué hay en casa también? Que estás guardando, pero con ese, digamos, lo defiendes, lo atesoras de una manera que quítenme todo, pero esto no. Y el Señor dice: ay, hija, ay, hijo, cuánto desearía que todo eso lo echaras de ti, porque de nada te va a servir. Por el contrario, traerá aflicción a tu vida, porque estás permitiendo puertas abiertas para que el enemigo diga: eso es mío, me pertenece, vengo por eso, vengo a sentarme aquí, vengo a acomodarme aquí, porque tengo derecho. ¿Sabes? Los cambios que debemos hacer nosotros en nuestras vidas, así como esa reforma que entonces comenzó a hacer Nehemías en el templo de Dios, porque vio que había desorden, porque vio que habían puertas abiertas para que el enemigo entrara. ¿Sabe? Solo podemos nosotros realizar cambios en nuestras vidas por medio de las instrucciones impartidas por Dios en su palabra. Y vemos nosotros entonces, seguimos aquí en el libro de Nehemías 4:9, del 13, del 4 al 9, dice: y antes de esto, está hablando Nehemías, dice: antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, estamos hablando de un sacerdote y jefe de la cámara de la casa de Dios, de la cámara de la casa de Dios, nuestro Dios, había emparentado con Tobías, un sacerdote que debe cuidarse para el Señor, había emparentado con Tobías. O sea, estamos hablando de un enemigo de la obra de Dios. Un enemigo que lo que desea es impedir que avance lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa, con los tuyos, con todo. Dice: y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes. Mire todo lo que tomó y vamos a mirar nosotros cómo estamos en casa. Dice: y había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración
a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Dice Nehemías, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, y las ofrendas y el incienso. ¿Sabes? Casualmente este Tobías, el amonita, como se dice allí, ¿sabe? Era uno de los mismos mezclados con extranjeros que había sido excluido de la congregación del pueblo de Dios alrededor de unos 10 años atrás. Entonces vemos aquí cómo aprovechó que Nehemías regresó al rey Artajerjes. Aprovechó entonces para convencer, en este caso, a Eliasib. Dice aquí a Eliasib, ¿para qué? No solamente para que lo dejaran entrar, sino primero para emparentar y después él mezclarse allí, quedarse dentro. ¿Sabes? Tú y yo, cuando nos descuidamos, le estamos abriendo puerta para que este enemigo venga a nuestras vidas, porque sabes que nos vamos enfriando. Muchas veces nosotros escuchamos, vemos en casas de siervos, vemos en sus casas botellas de whisky, vemos cervezas en sus neveras, vemos allí que las 24 horas escuchan emisora secular con todo lo que viene allí, todo lo que se dice, programas de chistes vulgares, todo eso, y se ríen de todo eso, se gozan de todo eso. Pero las vidas de ellos no son iguales a aquellos que se están consagrando al Señor. Porque los que se están consagrando al Señor, ¿sabe? Están pagando un precio. Y un precio que Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir por cuanto tú has creído, por cuanto estás caminando conforme a mis decretos, conforme a la ley. Y las estás poniendo por obra. No eres solo un oidor, sino eres un hacedor de la palabra. Estás siendo un testimonio, ¿sabes? Estás mostrando que el Dios en el que tú estás creyendo, ¿sabes? Es un Dios verdadero. Y allí el Señor hace, a diferencia de los otros que entonces viven en aflicción, viven en opresión, viven con muchas calamidades. Viven en enfrentamientos, iras, contiendas, todo. No pueden a veces dormir por todo lo que se les viene a la mente, esos pensamientos. Escuchan voces, ven, sienten. ¿Sabes? Nosotros debemos hacer como Nehemías. Nos debe doler. Debemos hacer un alto. Debemos mirar qué está sucediendo en nuestras vidas. Debemos hacer como un inventario espiritual acorde a la palabra y qué dice la palabra y cómo estoy yo con esto. Porque la palabra nos lleva a que nosotros podamos saber cómo estamos con respecto a Dios. Así como aquí vemos que leyeron la palabra y cuando leyeron la palabra, ¿sabes? Esto el Espíritu Santo trajo esa revelación, esa iluminación y ellos pudieron ver la verdad y dijeron, wow. Estamos mal delante de Dios. Y dice que Nehemías se dolió. Sabes que el Señor no desea que tú te quedes tirada en el suelo o tirado en el suelo con el dolor, que andes con el dolor, que andes con la aflicción, que andes con la opresión, que andes diciendo, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué yo? Porque siempre me toca a mí, porque yo soy la de malas, porque, ¿sabes? No eres ninguna de malas. Tú tienes que pararte en la brecha. El Señor dice, busco a uno solo que se pare en la brecha. Uno solo en tu hogar. No importa si los demás no quieren, párate tú. Ahora sí, todos se van parando, gloria a Dios. Y así se desalojará al enemigo. Y dice que Nehemías
fue diligente como el Señor y tú, como el Señor y yo nos llama. El Señor nos llama a ti y a mí a ser diligentes. No quedarnos en el dolor. Miremos la situación y decir: wow, Señor, me duele esto que está sucediendo en mi casa, me duele esto que está sucediendo en mi vida, sobre todo, principalmente en mi vida, porque debiendo ser ya yo un maestro, todavía necesito de la palabra, de la leche materna, de que necesito todavía de que me estén enseñando, cuando yo debo ser ya ese maestro. Yo soy el que debo pararme en la brecha, yo debo declarar, decretar, ¿sabe? Dice que Nehemías se dolió y se levantó. ¿Y sabes lo que hizo Nehemías? Dice el versículo 8. Dice: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Qué hay en tu casa? En tu casa espiritual, el templo de Dios. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en tu vida? Que todavía a lo largo de todo este tiempo que has estado caminando, que hemos estado caminando con el Señor, está todavía identificándonos con las cosas de las tinieblas, donde le estamos dando puertas abiertas para que este espíritu venga. Y no solamente eso, sino que si tú analizas aquí, Eliasib, donde estaba la cámara de Dios, donde estaba la adoración, donde estaban las ofrendas, donde estaba también los diezmos, las ofrendas de todo, ¿sabe qué? Todo eso que es para bendición de nosotros, lo sacó. Estaba siendo afectado ahora. ¿Para qué? Para darle espacio a este espíritu. Dice: para darle espacio a Amonita, a Tobías. ¿Para qué? Para que se estableciera allí, se acomodara. ¿Qué estamos dándole nosotros al Señor? Al enemigo, para que se acomode, para que esté allí sentadito en la sala de la casa. Toma el control de la vida de nosotros. No te va a dar el control del televisor, sino el de la vida de nosotros, para que lo manejes. Entonces, analiza en tu vida qué hay. ¿Qué hay todavía para que el enemigo pueda venir? ¿Qué está allí tranquilito, sentado, bien acomodado y no desea salir? Levántate y haz como hizo Nehemías. Desaloja de allí todo amonita, todo moabita, todo esto que representa también Tobías, ¿sabe? Échalo fuera. Sácalo de tu casa. Con autoridad tú puedes presentarte delante del Señor y pedirle perdón y decirle: Señor, ¿sabes qué? Te pido perdón porque he estado frío, he estado fría o he estado tibio, ¿sabes? El enemigo desea que tú andes tibio. O sea, andas en Dios y en el mundo. Porque Él sabe lo que dice la palabra. El diablo conoce la palabra. El diablo no es como a nosotros nos enseñaron cuando pequeños, que si abría la Biblia o si venía un demonio, yo le abría la Biblia y apenas viera la Biblia salía corriendo espantado. Que los demonios donde vieran una casa y vieran una Biblia abierta, eso iban a salir espantados. No, ellos huyen cuando leen en ti a Cristo, cuando tú eres esa Biblia abierta, cuando tú eres ese libro abierto que leen a Cristo, ¿sabes? No pueden ni siquiera entrar, porque verán la sangre de Cristo sobre los dinteles de puerta y ventana. Tendrán primero que sobrepasar el cerco protector que Dios tiene en tu casa. Y Tobías lanzó todo, sacó todo. Y digo: fuera de aquí de la casa de Dios, fuera del templo de Dios, saca todo lo que está en el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, saca todo de allí, toda amargura, toda tristeza, toda aflicción, toda maledicencia, toda falta de perdón, todos malos pensamientos, todo aquello, toda fornicación, todo adulterio, todo aquello perverso que delante de Dios, ¿sabes?
todos esos pensamientos que no le agradan a Dios, lleva a los cautivos a la obediencia a Cristo, saca todo, comienza a limpiar, a limpiar, a limpiar, comienza a echar, ¿sabes qué? De ese líquido que va a neutralizar o va a matar a esos espíritus. En este caso, como lo del coronavirus, que fumigan, hacen, limpian y todo, para que ese espíritu, ese virus de allí no progrese. Entonces desinfecta el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, con la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios sabe que te lava, la palabra de Dios te limpia, la palabra de Dios entonces te convence a ti de pecado, la palabra de Dios te guía. Haz eso, mi hermano. Vamos a hacerlo. Yo invito a la congregación, yo invito a los que nos están escuchando, vamos a hacer eso, vamos a hacer un alto, vamos a mirar qué dice la palabra de Dios, y entonces vamos nosotros a confrontar eso con nuestras vidas, cómo estamos, y decirle: Señor, perdóname porque no he sido obediente, perdóname porque me he seguido contaminando con las cosas del mundo, perdóname porque le he dejado puertas abiertas para que el enemigo venga y more en mi casa, para que entre y salga las veces que quiera. Señor, perdóname, Padre Santo, porque he compartido, Señor, tu templo con los mismos demonios, mi Dios. ¿Sabes? Que así como Nehemías, que limpió el templo, el mismo Señor Jesús, en el Nuevo Testamento que nos habla, ¿sabes? Él también echó todo aquello, se acuerda de los cambistas, de los vendedores, todo lo que iban al templo cada domingo para aprovechar. Es decir, ellos no les interesaba lo espiritual, ellos iban porque era el día del buen negocio, ellos iban porque ese día iban a vender bastante, ellos iban porque allí le iban a comprar comidas, allí le iban a comprar una cantidad de cosas de lo que tenían. Entonces el Señor Jesús limpió y dijo: porque han convertido esto en cuevas de ladrones. ¿Sabes? No permitas que el enemigo robe lo que Dios te ha dado, porque, ¿sabes? El Señor había depositado allí, en ese lugar, los utensilios de la casa de Él, las ofrendas y el incienso. Los utensilios, lo que le pertenece a Dios, para la adoración a Dios, para la presencia de Él, estuviera allí, ¿sabes? Esas ofrendas que deben levantarse y ser recibidas ante Dios con olor fragante. Y ese incienso también, que es toda esa adoración, todo lo que tú le das al Señor. ¿Sabes? Lo habían sacado, ¿para qué? Para que el enemigo viviera allí. Es decir, ya en casa no se oye alabanzas, ya en casa no se predica la palabra, ya en casa estamos igual que el mundo. Hemos desalojado todo eso de nuestras casas y le hemos permitido al mundo que sea ahora quien gobierne. Tú y yo tenemos que hacer el alto y tenemos que desalojarte y tenemos que desinfectar, ¿sabes? Porque cuando empezamos a remover todo eso, no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí sí, cuando a veces removemos cosas, encontramos que hay comején. Son esos que van allí carcomiendo. Y ¿sabes? También he visto en lugares donde de pronto, de la noche a la mañana, se siente que fue lo que cayó. Pero ¿qué pasó aquí? Es cuando se dan cuenta del comején que había, porque iba comiendo por dentro la madera, y la madera por fuera se veía bien, y ya llegó un momento en que se debilitó y se cayó. ¿Sabes? No permitas que esos espíritus como comején estén en tu casa y estén carcomiendo absolutamente todo, y que tu vista natural no lo pueda percibir, pero que sí lo espiritual pueda percibir y decir: te vas, porque aquí no vas a hacer daños en mi casa. Porque cuando viene y lo dejas, ¿sabes qué? Entonces hay una destrucción total.
Tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Tenemos que ser como ese nuevo hombre que dice el Señor que debemos ser. Debemos hacer un alto a nuestras vidas. ¿Sabes? Arroja todo aquello que está impidiendo en tu casa que se haga la obra de Dios en tu vida, en la vida de tu cónyuge, en la vida de tus hijos, en tu economía, en tu salud y en la relación interpersonal, en esa unidad que debe estar en casa. Debes sacar todo traste que impida la obra de Dios. ¿Sabes? Hoy te invito a que eches fuera todo aquello que está impidiendo que la obra de Dios avance y se haga en ti. Porque este espíritu, ¿sabes?, se burla de la obra de Dios. Este mismo espíritu es el que llega y dice, ¿y qué creen que están haciendo? Oye, y ustedes no conocen a este. Si este era un mal hablado, este era un sinvergüenza, este es un borrachón, este es un adúltero, esta también es la misma cosa. Y ahora ¿qué? Ahora vienen con la palabra de Dios debajo del brazo para que los vean. ¿Sabes? Este espíritu tratará de detener lo que Dios quiere hacer. Así como quisieron hacer cuando Saulo se convirtió. Dice que hablaban y no es este y no es este, pero sabes que así como Saulo, tú y yo tenemos que esforzarnos, porque dice la palabra, y eso lo enseñé aquí la vez pasada. Dice, Saulo no prestó oídos. Saulo, dice, más se esforzaba hasta que fueron viendo en Saulo, ¿sabes? Fueron viendo a ese Pablo. Y después fue aquel hombre que gracias a él, que se dejó guiar por el Señor, se dejó tratar por el Señor, padeció mucho, pero él decía, esto para mí no es nada. Todo el conocimiento aún que tenía, todo eso lo dejé, todo eso lo tengo por basura. Para mí mi vida tampoco vale nada. Ya no vivo yo, ya ese Saulo, perseguidor, matador, maltratador, mal hablado, ese adúltero, fornicario, ¿sabe? Ese ya desapareció, ya no vive él. Ahora Cristo vive en mí, que tú lo puedas decir así. ¿Sabes? Cuando este espíritu venga, levántate. Profetiza, declara la palabra, enfréntalo guiado por el Señor. Tobías lo hizo. ¿Sabes? Concluyo con esto, mientras Tobías no sea desenmascarado, no podrás tener una victoria completa. Mientras tú mismo te hagas el loco, la loca, ¿sabes qué? Tobías va a permanecer allí. Tienes que desenmascararlo, tienes que enfrentarlo tú mismo. Mírate al espejo y di, mira, estás mal delante de Dios, estás haciendo esto y esto, estás permitiendo todavía que el viejo hombre siga aquí, estás abriendo puertas para que la obra de Dios en mí no se haga. Alma mía, ¿qué estás haciendo? Alma mía, vas a obedecer a la palabra de Dios. Alma mía, mi casa y yo vamos a servirle a Dios. Alma mía, mis hijos le pertenecen a Dios. Alma mía, voy a ser testimonio para mis hijos. Enfrenta allí. Resiste los ataques de este espíritu en tu vida, porque van a venir muchos ataques. Resístelo en el Señor. La palabra de Dios dice, resistid al enemigo y huirá de vosotros. Resístelo, pero en el Señor, con la palabra. Resístelo, declara la palabra, mantente firme. Te atacará, te tratará, te mostrará, te señalará, te dirá, ¿sabes? Y tú mantente firme. Puedes decir lo que sea, la palabra de Dios dice esto. Puede mostrarme lo que sea, pero mi Dios me dice esto. Puede estar aconteciéndome ahora mismo esto, pero mi Dios dice esto. Y mantente allí. Examina tu vida.
para ver la influencia de este espíritu en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en todo lo que es de ti. ¿Sabes? Yo te invito a que a partir de hoy, ¿sabes? Mañana es festivo. Mañana es festivo aquí en Colombia. Entonces, mañana, un día libre, donde diga, bueno, me voy a dedicar a limpiar mi casa. Me voy a dedicar a desinfectarla. Me voy a desoliñar, a hacer todo lo que tengo que hacer y a poner en orden mi casa, mi cuerpo, mi templo. Haz entonces ese listado y di, Señor, quiero poner en orden mi vida y quiero echar fuera todos esos implementos, todas esas cosas, todos esos recuerdos, todo aquello que, Señor, hay aquí en mi corazón y que me está afectando y no he podido avanzar, mi Dios, que no ha permitido que tú vivas plenamente en mí, mi Dios, para transformación. ¿Sabes? Como Eliasib, tú y yo tenemos un puesto alto delante del Señor en la casa de Dios. Eliasib era un sacerdote y el Señor nos ha dicho a nosotros que somos reyes y sacerdotes. No permitas emparentar con nada que tenga que ver con las cosas del mundo que te ofrecen estos espíritus. En este caso, lo que hemos estado hablando hoy, Tobías, temor, duda, que te lleva a ti a decir, ¿de qué sirve esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes? Este espíritu tienes que expulsarlo. No hagas, no permitas también que tus hijos emparenten con el mundo, porque vendrá contaminación a ti. Coge ahora y di, Señor, y también todo lo que viene, que ha entrado en mi casa, que ha emparentado con el mundo, Señor, se va en el nombre de Cristo Jesús. Y no des así como Eliasib dio mal ejemplo al pueblo, porque después el pueblo quiere seguir esto. ¿Sabes? Nosotros podemos ver en la Biblia también como Salomón, un hombre muy amado por el Señor, un hombre con una sabiduría que todavía se habla de ella, un hombre que fue poderoso. Este hombre no guardó esta parte que decía el Señor: no te mezcles con las cosas del mundo, no te mezcles con los extranjeros. Y él, ¿sabe qué hizo? Él se mezcló y permitió que fueran muchas las mujeres que él comenzó a amar, y empezó a levantar templos a cada una de estas mujeres, a tal fin que los hijos que son enseñados por las madres, muchos hijos ya se habían olvidado hasta y de esto que también aquí habla Nehemías, que se habían mezclado con otros, con los extranjeros. Ya no conocían, no sabían de las costumbres. Tenían otras costumbres. Las costumbres del pueblo de Dios ya la habían perdido. Por eso debemos nosotros desalojar todo aquello que viene en contra de las costumbres que Dios nos ha dicho que nosotros debemos seguir. Eliasib desocupó una habitación del templo donde se guardaba ofrendas, incienso, utensilios y diezmo para los que ministraban, y la transformó en un apartamento para Tobías. ¿Sabes? Todo esto sucedió en la ausencia de Nehemías. Todo esto sucede cuando nosotros nos descuidamos. Le estamos permitiendo entonces al Señor. Yo quiero que tú allí me acompañes en esta oración. Padre Dios de la gloria, en esta mañana me presento delante de ti. Presento delante de ti, mi Dios Señor, a la congregación, a todos los que se han conectado, Señor, que han escuchado también
mi Dios, de este libro directamente, que es tu palabra, Señor, donde tú nos llamas a nosotros la atención, donde tú nos adviertes, mi Dios, que no tenemos por qué emparentar con las cosas del mundo, que no tenemos mucho menos que permitir que vivan con nosotros, y sobre todo darle espacio donde solo a ti te conceden, mi Dios, Señor, donde solo tú puedes estar, bendito Rey. Te pedimos perdón porque hemos permitido, mi Dios, Señor, no solamente a que viva en nuestra casa, sino que viva en ese, que more en ese lugar que solo te pertenece a ti. Hoy te entregamos, Señor, nuestros cuerpos, que deben ser templo de tu Santo Espíritu. Hoy te lo entregamos, mi Dios, Señor. Y así como decía el salmista, examina mi corazón y pruébalo, mira lo que hay en él, Señor. Quita todo aquello, Señor. Límpianos con hisopo, límpianos, Señor. Déjanos, Señor, limpios, no importa que nos duela. Señor, gracias, porque sabemos, Señor, que debemos mantener alejados a todos esos Tobías. Debemos mantenerlos alejados de nuestras casas. Debemos mantenerlos alejados de los santos de la congregación. Debemos mantenerlos alejados de todo aquello, Señor, que quiera impedir, Señor, que tu obra se realice. Señor, porque el emparentarnos nosotros, Señor, espiritualmente con estos Tobías, Señor, es muy riesgoso para nuestra vida espiritual. No nos podemos hacer, habla tu palabra, amigos, mi Dios, de estos Tobías, de este espíritu. No podemos convivir con ellos, Señor, porque tú nos llamas, Señor, a que nosotros debemos ser santos, como tú eres santo, porque no hay nada entre las tinieblas y la luz. No hay nada entre Cristo y Belial, dice la palabra. Oh, mi Dios, declaramos, Señor, que vuelve a nuestra casa, Señor, la oración. Vuelve a nuestra casa, Señor, la alabanza. Vuelve a nuestra casa, Señor, el estudiar la palabra en familia. Vuelve a nuestra casa la unidad, bendito Rey. Vuelve a nuestra casa, Señor, la adoración. Vuelve a nuestra casa, Señor, la unidad familiar, bendito Rey. Porque hemos decidido desalojar todo aquello, Señor, que nos apartaba, todo aquello que quería detener la obra en ti. Y hoy declaramos, mi Dios, tu reino establecido en nuestros hogares. Tu reino establecido. Y declaramos, mi Dios, que tu Espíritu Santo ilumina todo rincón de nuestras casas. Así que no habrá más, Señor, tinieblas, no habrá más oscuridad, por cuanto nosotros estamos creyendo, estamos pidiendo perdón, nos estamos arrepintiendo, así como este pueblo, mi Dios, Señor. Dice que despidieron cada quien, aquellos que estaban emparentados, los despidieron, se tuvieron que ir porque era un mandato de Dios. Así nosotros, Señor, vamos a fumigar, vamos a limpiar, vamos a hacer que nuestro hogar, Señor, permanezca puro, limpio, ordenado, que no esté vacío, sino lleno de tu Espíritu Santo, que no sea cuevas de ladrones, de cambistas, mi Dios, Señor, sino que sea templo de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Pongo delante de ti, Señor, a la congregación, y te pido, mi Dios, Señor, que los guíes en este proceso, que los ilumines, Señor, lo que tienen que hacer, que les muestres, Señor, aquello que no te agrada a ti. Muéstrale, Señor, porque tú deseas lo mejor para cada uno, Señor. Mira, Padre, que en la palabra dice que no permitiremos que ningún amonita
ningún moabita habite en nosotros, por cuanto ellos lo que hicieron fue contratar a Balaam para maldecirnos. Pero tú, Señor, hoy nos hablas. Sabes que ninguna maldición va a entrar en ti, por cuanto tú has creído, por cuanto tú has actuado, por cuanto ahora tu casa la has declarado lugar de oración, lugar de adoración. Entonces todo lo que quieran hacer contra ti, toda maldad, toda la voy a convertir yo en bendición. Así dice la palabra, no lo digo yo. Y así va a ser el Señor contigo y conmigo si creemos. Así que adoremos, terminemos ahora adorando aquí al Señor, mi hermano. Yo te pido que allí métete con el Señor y dile al Señor: Señor, tú harás cosas en mí. Tú harás, Señor. Tú eres mi Dios, Señor. Ese, el único, mi Dios. Tú, bendito Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Rey, porque eres bueno, Señor.